Hola, en este vídeo te voy a explicar un proceso muy interesante como es el de la electrólisis de una sal fundida, para ver cómo así vamos a poder conseguir sintetizar metales en estado puro. Empezaremos diciendo que este proceso se lo debemos a Sir Humphry Davy, que fue un importantísimo químico inglés que a principios del siglo XIX fue capaz de aislar y obtener en estado puro por primera vez la mayoría de los metales del grupo 1, de los alcalinos. Fue el primero en descubrir o tener por primera vez en estado puro el litio, el sodio, el potasio y también muchos metales del grupo 2, como el magnesio, el calcio, el bario, el estroncio, siendo el científico que tiene asignados como descubrimientos propios más elementos de la tabla periódica. Y junto con el italiano Volta y con el también británico Michael Faraday, que fue su discípulo, son los considerados como los padres de la electroquímica. Por ponerte una fecha, considera que Humphry Davy también es el primero en sintetizar y aislar el cloro como elemento químico, y esto lo hace en 1810. Piensa que esta época es más o menos contemporánea al descubrimiento del modelo atómico de Dalton, momento en el que es casi el inicio de la química moderna. Otro detalle importante para explicar este proceso es que cuando Humphry Davy consigue sintetizar y aislar el sodio por primera vez, no lo hace a partir de la sal, cloruro de sodio, que nosotros vamos a explicar ahora, porque la temperatura de fusión del cloruro de sodio es superior a 800 grados centígrados, unos 803 grados centígrados, sino que lo hace a partir de NaOH, hidróxido de sodio, sosa fundida, cuya temperatura de fusión es poco más de 300 grados, lo cual le resultaba mucho más sencillo. El que las temperaturas de fusión de las sales sean tan altas hace que estos procesos sean energéticamente muy caros, dado que hay que calentar mucho, y es uno de los problemas de la industria cuando va a obtener metales por electrolisis, el enorme gasto energético que supone. Pues bien, empecemos a explicar el proceso de la sal fundida. Lo primero que hay que saber es que en la sal fundida tenemos los iones sodio y los iones cloruro, que se mueven libremente por esta sal, dado que están fundidas, la red cristalina se ha roto. Y resulta que si yo pongo una pila, una batería con un potencial suficiente, los iones positivos del sodio van a verse atraídos por el polo negativo, y entonces los iones positivos van al polo negativo y sufrirán un proceso que llamaremos reducción, por el cual esos iones sodio positivos se convertirán en sodio metálico, y los iones negativos, los iones cloruro, van a ser atraídos por el polo positivo, y cuando los iones cloruro lleguen al polo positivo sufrirán un proceso que llamaremos oxidación, por el que pasarán de Cl- a Cl2, en este caso gas. En la siguiente diapositiva explicamos el proceso con cuidado y, por supuesto, ajustamos todas estas reacciones, incluyendo los electrones asociados. Pues vamos a ver qué pasa cuando introducimos los electrodos de nuestra pila en este líquido en el que están los iones de la sal fundida. Pues que los iones cloruro, que son negativos, ya dijimos que eran atraídos por el polo positivo. Precisamente a este polo positivo, que es al que van a ir los aniones, precisamente por eso lo llamamos ánodo. ¿Y qué ocurre? Que el polo positivo les va a arrancar su electrón, le va a quitar un electrón a este ion cloruro, y la reacción que va a tener lugar será que dos iones cloruro van a ir hacia este ánodo para dar una molécula de Cl2 gas, y aquí están los dos electrones que son arrancados. Esta es reacción donde el cloro pasa de número de oxidación -1 a número de oxidación 0, es a lo que llamamos una oxidación. El número de oxidación del cloro aumentó. Entonces, en este caso, en el ánodo hay una oxidación y este es el polo positivo. Fíjate que la polaridad cambia respecto a lo que había en las pilas. En una pila electrolítica el polo positivo era el cátodo, pero aquí, en una cuba electrolítica donde se produce la electrólisis, el polo positivo es el ánodo donde ocurre la oxidación. Vamos a ver ahora qué pasa con los iones positivos, con los cationes que tengo esta sal. Los iones positivos del sodio son atraídos por el polo negativo. Entonces, al
polo al que van los iones positivos, al polo al que van los cationes, es a lo que voy a llamar cátodo. Y en este cátodo se va a producir una reducción y en este caso el cátodo va a ser el polo negativo. Recuerda, al revés que en la pila. ¿Y qué reacción va a tener lugar en este cátodo? Pues en este cátodo va a haber una reducción donde los iones positivos del sodio en el polo negativo van a recoger un electrón, dando lugar a la aparición de sodio, que a esta temperatura estará en estado líquido, pero es sodio metálico, sodio en estado puro, que cuando dejases enfriar podrías obtener en estado sólido, y es la forma de la obtención del sodio por primera vez. Cuando aquí estamos hablando de que unos ceden electrones y otros los ganan, es fundamental recordar que esto solo ocurrirá si lo permiten los potenciales de reducción. Aquí tienes el potencial de reducción del par Cl2Cl- y el potencial de reducción del par sodio más sodio cero. De manera que aquí los iones que tenemos presentes son los iones sodio, que van a poder transformarse, reducirse en sodio cero, e iones cloruro, que van a oxidarse, a convertirse en cloro, en este caso cloro gas. Y el potencial de esta reacción, el delta V sub 0 de esta reacción, es siempre potencial de reducción del que se reduce, es decir, el sodio, menos 2,71 voltios, menos el potencial de reducción del que se oxida. Es decir, tengo que cambiar el signo porque esa reacción es en sentido contrario. Y esto me sale menos 4,07 voltios. Es decir, esta reacción que te estoy diciendo tiene un potencial negativo, por lo tanto, no es espontánea y solo ocurrirá si la pila que utilizo tiene un potencial suficiente como para revertir esta tendencia negativa, esta tendencia a la no espontaneidad. Por lo tanto, la pila, la batería que voy a utilizar, debe tener un potencial superior a 4,07 voltios para conseguir que todo este proceso ocurra. Con un potencial superior a este, vamos a ser capaces de revertir la tendencia negativa del potencial de la reacción a la no espontaneidad y hacer que el proceso ocurra. Pero para ello tendré, por lo tanto, que gastar energía eléctrica. Justo al contrario que en una pila, que es un proceso espontáneo del que puedo obtener energía. Este proceso no es espontáneo, debo gastar energía para que ocurra. Te dejo aquí ahora escrita toda la reacción de una forma más curiosa, por si quieres hacer una captura. Y ahora vamos a hacer una reflexión sobre por qué hacemos este proceso con una sal fundida y no lo hacemos disuelto en agua, que sería muchísimo más sencillo. Si tú disuelves el cloruro de sodio en agua, también tienes los iones sodio y los iones cloruro, y podrías pretender hacer este proceso. ¿Cuál sería tu dificultad? Tendrías presente también moléculas de agua. Y las moléculas de agua iban a competir con los iones cloruro y los iones sodio para ver quién se oxida y se reduce, y lo harían en función de sus potenciales de reducción, y resulta que la reacción de reducción del agua, que la pongo aquí ajustada, 2 moléculas de agua en estado líquido más 2 electrones iban a dar hidrógeno en estado gas más 2 iones OH. Esta reacción tiene un potencial de reducción de menos 0,4 voltios. Es decir, el potencial de reducción de esta reacción es mayor que el potencial de reducción del sodio, que era menos 2,71, y piensa que se reduce aquella sustancia que tiene un potencial de reducción mayor. Por lo tanto, antes de que se pudiese reducir el sodio metálico, siempre se iba a reducir el agua porque su potencial de reducción es mayor, y nunca podría conseguir entonces, mediante este proceso de la sal disuelta en agua, obtener el sodio metálico, que puede que fuese nuestro objetivo, dado que siempre se reduciría antes el agua. Estos procesos son los que se utilizan en la industria para obtener muchos de los metales en estado puro más importantes en la industria, como puede ser el aluminio, o el zinc, o el cromo. Y en concreto, en la provincia donde yo vivo, en Asturias, esta era una de las industrias químicas más importantes, que muy desgraciadamente en los últimos tiempos, debido a la crisis económica, algunas de estas industrias del aluminio y del zinc están cerrando. Esperemos que la situación económica y también la situación de la industria química pueda mejorar en un futuro. Y eso es todo. Espero que esto te haya servido para conocer mejor este proceso de la sal fundida. Te dejo en un enlace en la parte de abajo más vídeos sobre electroquímica con muchos procesos interesantes.